Somos voces rebeldes, voces que resisten, voces que acompañan, voces que regalan ternura y esperanza, voces que comparten luchas y deseos de libertad. Somos voces defensoras, transmitiendo desde La Rojita, el programa radial de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Bienvenidas a una nueva emisión. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de La Rojita. A 2 meses de haber arrancado el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, implicado como coautor del asesinato de Berta Cáceres, nosotras continuamos dando cobertura a este proceso por la justicia para Berta. Y en el programa pasado compartimos sobre el peritaje elaborado y presentado en el juicio por Gladys Zul, en el que se argumenta que el crimen contra Berta Cáceres fue un feminicidio territorial. Y hoy vamos a conversar con nuestra compañera Melissa Cardosa, quien el martes de esta semana participó como testiga en este juicio. Conversamos con ella sobre lo que significó personalmente y lo que significa para la lucha contra la impunidad, en este caso, su participación en el juicio. También abordamos varios de los puntos más relevantes de su testimonio, como el incremento a los ataques contra Berta desde la llegada de DES a territorio lenca y también la naturaleza de la relación que Berta Cáceres sostenía con David Castillo. Escuchemos pues esta entrevista, pero no sin antes escuchar un fragmento del poema Berta de las Aguas, escrito también por nuestra compañera Melissa Cardosa. Canciones, cuentos y poemas, lo que quieran. Aquí están las creadoras. Vuelos de la imaginación y la belleza del arte feminista. Sagrada sal de nuestras luchas, lluvia sobre las milpas, fresas repartidas en todas las manos, vida toda. Berta, Berta, compañera, ¿qué sabrá el asesino de la luz de su esperanza? No podrá el cobarde asomarse a la utopía ni en palabras. Muchos siglos tendrán para pagar esta muerte y ojalá que se les pudra el agua en la garganta. Bertita nuestra, Berta de las Aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan, no saben de su fuerza, de su belleza, de la gracia. Por eso matan, por eso matan, por eso matan. No saben de esta venganza nuestra, de ser libres y de no cambiar la rebeldía por nada. Una se pregunta ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Pascualita? ¿De dónde tanta verdad? Me contaron que en la arena, en las venas de esta tierra, son las niñas las que juegan y les dan fuerza a las lecas que corren. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a mi compañera Melissa Cardosa de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Bueno, Meli, decirle que es un gusto tenerla nuevamente en La Rojita y esta vez para que conversemos sobre la justicia para Berta, ¿verdad? Pero antes, pues déjeme preguntarle cómo está, de qué parte del mundo se está conectando para que platiquemos hoy. Y bueno, sabemos también que hace un par de días usted fue partícipe como testigo en el juicio contra David Castillo, que está siendo implicado como coautor del crimen contra Berta Cáceres. Y bueno, imagino que fue un momento muy fuerte para usted, así que también nos gustaría saber pues cómo se siente hoy, cómo se siente respecto a su intervención en el tribunal también. Entonces, pues que nos cuente un poquito sobre eso. Sí, bueno, muchas gracias, Ingrid, y de nuevo un placer estar aquí en el mundo de la radio, de La Rojita, y conversando con vos y con las compañeras que nos escuchan. Pues saludos a toda la audiencia de este programa. Estoy en la Ciudad de México ahora y estoy aquí por razones realmente bastante personales, pero también pegada pues a todo lo que es el proceso que se está llevando
a cabo allá en el ámbito de la Casa de la Justicia de mi país, que es un templo de encantadores de serpientes, como dice el poeta. Y sí, yo desde el que los compañeros que llevan la causa, los abogados y la familia de Berta, sus hijas, me propusieron como testiga de este tribunal, pues tuve muchas emociones y pensamientos encontrados, ¿verdad? Uno de ellos es que yo verdaderamente creo que el sistema judicial en Honduras, bueno, y en todos lados obedece pues a un sistema de dominación. De hecho, nosotros como defensoras de derechos humanos, siendo parte de la red, sabemos muy bien cómo se usan esos tribunales para criminalizar a nuestras compañeras y a quienes luchan en ese país. Entonces, digamos que el descrédito ya estaba como anticipado y me hacía mucho también ruido a nivel personal, pues decir como, ¿qué voy a hacer yo ahí, verdad? ¿O qué vamos a hacer? Sin embargo, la tenacidad, la fuerza y la voluntad que el COPIN, que las hijas de Berta, que la causa se ha propuesto, digamos, también como de llegar a ese espacio, que es un espacio más bien de ellos que de nosotras, para hablar sobre Berta, me alentó, ¿verdad? Y yo sentí que fue un privilegio para mí poder desarrollar algunas ideas, algunas porque había tanto que decir, tener algunas palabras con relación a quién era Berta y lo que pasó y toda la manera en que se fue articulando el acecho y la persecución en contra de ella. Fue muy difícil hacerlo desde acá porque estar allí en el país de una y además con las compañeras cercanas, como ese campamento tan vibrante que han sostenido, ¿verdad? Ustedes de las redes, del COPIN, del LAUFRANE y otros movimientos sociales, dan mucho más fuerza. Sin embargo, yo sabía que a través de lo que yo podía decir había muchas voces, muchas palabras, muchas hermanas de Berta en todo el mundo, muchos compañeros también que son parte de esa búsqueda de la justicia y también mucha gente que ha sido asesinada en estos mismos términos y parámetros en los que asesinaron a Berta. Entonces, emociones diferentes, digamos, como, pues sí, muchos nervios al comienzo de cómo, qué decir, por dónde y demás. Yo había hecho varias como prácticas mías, pero a la hora dije, bueno, pues uno sabe cuál es su verdad y la que ha vivido y esa es la que saldrá y yo creo que así fue. Me quedé pensando en que había cosas que pude haber dicho y no dije, que me hubiera gustado. Pero bueno, creo que no depende solo de una lo que sucede, ¿verdad? Pero eso es más o menos como yo me sentí y cómo me siento después de la experiencia. Además estuvo como bien postergado, fue todo lo protocolario, todo el ir a la embajada, o sea, todas esas cosas en las que yo regularmente rehuyo porque ni creo ni quiero fortalecer esas institucionalidades. Fue como muy extraño, incómodo a rato, pero lo logramos. Y para mí eso también fue una victoria personal en el sentido de insistir también hasta llegar al día del martes. Entré en la casa de la justicia de mi país. Para las personas, digamos, que no conocen mucho el contexto, que no han sido tan cercanas a Berta, preguntarle también qué la pone a usted como testiga en este caso, es decir, cuál era su relación con Berta, con la lucha de Berta, que la puso en ese tribunal, pues relatando estos fragmentos de la historia de Berta que forman parte de este gran rompecabezas, ¿verdad?, que se está tratando de armar en el juicio. A mí me invitaron como una persona que estaba cerca de Berta, amiga de Berta, y que compartí con ella muchas experiencias, ya sea a nivel como bien personal, estando en ellas, o porque ella me las contó. Yo fui como amiga de Berta, como una compañera de Berta. Y pues sí, eso fui y eso soy, porque yo soy amiga de Berta. Porque igual como decía, nos quitaron el cuerpo, la palabra, la brillantez de Berta, pero nos la dejaron sembrada en nuestras luchas, ¿verdad? Fui invitada por eso, porque estaba cerca, porque conocía a Berta, porque sabía de su enorme capacidad para luchar, de su gran intolerancia hacia cualquier tipo de injusticia, por sus luchas emblemáticas contra el racismo, contra el sexismo. Entonces tengo la posibilidad de contar porque yo transité con Berta por muchos espacios y dialogué mucho con ella. Yo hablaba mucho con Berta, teníamos miradas políticas a veces diferentes. Ella tenía muchos cuestionamientos al feminismo, yo tenía bastantes cuestionamientos a ciertas prácticas precisamente comunitarias mixtas, pero teníamos un diálogo muy
amistoso, muy, muy determinado, pero muy cálido, y eso hizo que tanto, creo, ella como yo pudiéramos aprender una de la otra. Y por eso estuve ahí, porque viví también todo el escenario de terror que la empresa DESA y el proyecto Guasarca impuso para poder llevar a cabo como diera lugar este proyecto, ¿verdad? Esta represa. Entonces, por eso fui invitada, por tener esta información y por conocer bastante del pensamiento y los caminos, digamos, de Berta. Bueno, esa cercanía pues hizo que usted dijera, digamos, varias cosas que constituyen un gran aporte para este juicio, ¿verdad? Y bueno, sin el afán de repetir ese interrogatorio, ¿verdad? Que se hizo durante esas horas tan duras en el tribunal, me parece importante que retomemos, digamos que a modo de resumen, algunos puntos relevantes de lo que usted comentó en ese espacio. Entonces, bueno, primero usted comentaba ahí que Berta era una mujer de muchas luchas, ¿verdad? Pero que no hubo una amenaza tan fuerte contra ella hasta que se instaura el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que fue promovido por la empresa DESA, de quien además David Castillo era gerente. Quizá usted nos puede comentar un poquito acerca de cuál era esa situación de constante hostigamiento y violencias que vivía Berta, pues a raíz de su lucha contra la instauración de esta hidroeléctrica. Y yo comentaba que en Honduras, bueno, yo creo que en cualquier lado del mundo, una mujer posicionada como desobediente ante los cánones y estructuras de opresión va a ser vista siempre como una enemiga para mucha gente, ¿verdad? Entonces Berta era una mujer que actuaba mucho contra todos los tipos de injusticia, desde lo cotidiano hasta lo nacional. Y eso sí, que ella tuviera muchos adversarios, enemistades, muchas personas, hombres en su mayoría, a quienes Berta, por supuesto, les caía raquete mal porque los nombraba, los señalaba, los denunciaba, empresas, políticos, todo tipo de personajes, ¿verdad? Pero que las reacciones que había, si bien sobre todo había mucha campaña de desprestigio en contra de Berta, eso fue una constante, por lo menos de que yo miré, cómo se levantaban rumores, especulaciones, teorías acerca de ella y su hacer, incluso a veces por gente muy cercana a ella, por hombres cercanos a ella, y que intentaban demeritarla, ¿verdad? Que intentaban, pues, no solo neutralizar su palabra, sino su ejercicio político, y muchas de esas agresiones eran de carácter muy vinculado a la vida privada de Berta. Y entonces ahí yo decía que hay una característica con relación al ejercicio del liderazgo de las mujeres, ¿verdad? Que se refiere a sus condiciones privadas, íntimas, familiares, de relacionamiento que no se usan contra los hombres. Pero cabal que cuando el proyecto Aguasarca, que empezó hace muchos años en la comunidad de Río Blanco, pero empiezan como a articularse mucho más la lucha en el proyecto y que avanza, ¿no? La construcción y que viene la construcción de la represa por parte de la empresa Sinohidro y la comunidad se mantiene en levantamiento y montan este campamento en el Roblón, ¿verdad? Que era un campamento de 24 horas todos los días de la semana, que duró, bueno, todavía de hecho está ahí, creo. Entonces se empieza a evidenciar una suerte de conspiración, diría yo, contra Berta, contra la lucha del Copín, contra la comunidad de Río Blanco y contra Berta, ¿verdad? Berta por el liderazgo que tiene y porque además Berta era una mujer que tenía una palabra muy valiosa en muchos espacios. Entonces, claro que donde ella iba a muchas partes, pues ponía en evidencia la ilegalidad y la violencia de este proyecto. Entonces, ahí es donde yo empiezo a notar cómo funcionan las empresas extractivas, cómo mueven todos sus hilos, ¿verdad? Que son desde los más locales, es decir, de esa gente pagada o financiada para vigilar, para amedrentar, para aterrorizar, los cuerpos del Estado, como la policía, el ejército, el sistema judicial, hasta la opinión pública, ¿verdad? Lo que yo contaba ahí, cómo en ese año se escribió sobre Berta, ¿verdad? Un tipo que hizo un artículo sobre ella, o se opinaba sobre Berta, la gran empresa privada opinando sobre ella. Es decir, no, pero yo lo puedo probar, como me lo pidió o como me lo exigió la abogada defensora de Castillo, de que DESA estuviera detrás de eso. Pero digo, 2 más 2 son 4, y si uno sabe que hay un proyecto en cuestión como este proyecto que representa tantos intereses y tanto beneficio para la familia
Tarazabla, ¿verdad? Que es la inversionista mayoritaria, y uno empieza a escuchar los mismos argumentos por todos lados, dice, bueno, aquí parece que hay un guión, ¿verdad? Que no es casual que estas cosas sucedan de esta manera. Entonces, ese año 2013 para mí fue la evidencia de cómo puede articularse todo tipo de estrategias para contrarrestar a una lucha, ¿verdad? Y para eliminarla, para neutralizarla, para acabarla. Y sobre todo a una dirigencia como Berta. Porque Berta era una dirigente con mucha fuerza, con mucho valor además. Y se enfrentaba directamente y nombraba directamente a las personas que estaban involucradas, y eso la hacía muy peligrosa. Entonces creo que este modelo en cómo se estructuró la defensa de la represa y del proyecto Aguasarca, lo vamos a observar después en otros lados, ¿verdad? Pero creo que en el caso de Berta, que llevó hasta su asesinato, es muy emblemático. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra, vos tenés la bala, que muera al detonar. Otro punto importante de su abordaje durante el juicio fue la relación de Berta Cáceres con David Castillo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que desde un inicio ha sido estrategia de la defensa querer dar a entender como que Berta tenía una relación muy cercana con Castillo, ¿verdad? Insinuando incluso que había como un vínculo romántico y por eso David Castillo no fue responsable de su crimen, ¿verdad? Que bueno, resulta contradictorio, pero ¿qué nos puede decir usted sobre esto, Meli? Mire, yo creo que ese argumento lo vamos a escuchar y tenemos que prepararnos bastante quienes estamos del lado del COPIN, de Berta, de la comunidad de Río Blanco, porque ahora viene la etapa en donde entra la defensa de Castillo y van a usar mucho ese argumento y van a poner por enfrente cualquier cantidad de evidencias, entre comillas, o pruebas, ¿verdad?, de esta relación supuesta, pruebas que uno dice, bueno, nosotros tenemos la experiencia del 2009 que nos presentaron una carta de renuncia firmada por Mel Zelaya, ¿verdad? Bueno, no sabíamos que era un golpe de Estado, así que no se puede hacer en Honduras si se viene desde ese poder. Pero lo cierto es que, como yo lo relaté, Berta me presentó a mí a Castillo y me lo presentó introduciendo claramente el elemento de que ese personaje yo lo debía conocer, primero porque éramos compañeras, porque yo era su amiga, y lo debía conocer porque él era una persona encargada de vigilarla y de controlarla, ¿verdad? Que era un hombre que venía de las Fuerzas Armadas, pero además que tenía una especialización en inteligencia militar. Por lo tanto, ella me lo hizo saber en esas condiciones. Que se reunían, pues sí, se reunían. Ahí está claro dónde pasaba. Y eso también tiene que ver con que yo lo pregunté a Berta directamente como de, bueno, ¿por qué reunirse con él, verdad? Y me decía, bueno, porque yo soy coordinadora de una organización y hay un conflicto y necesito también tener información y hacer posible que la situación en la comunidad, en el territorio, pues no cueste la vida de la gente. Había un conflicto importante y hacer aparecer esto como una amistad o como una posibilidad como hasta afectiva, creo que es una cosa que él estableció desde el comienzo. Castillo se relacionaba con ella desde ahí. Creo que era intencional. No sé si para este momento tenerlo como un argumento o para efectivamente hacer como que ella le pasara información. Lo que yo digo siempre y sostengo es que si hubieran tenido esas pruebas de que Berta estaba siendo cómplice de Castillo o que de alguna manera entregaba información, hubieran usado esa información antes, no ahora. Con eso hubieran parado la lucha de Berta. Pero Berta fue asesinada. Y fue asesinada en parte porque no vieron ellos la posibilidad de detenerla de otro modo. Si la hubieran comprado, si ella hubiera vendido el movimiento, pues estaría en su casa o a lo mejor estaría en otro país, yo que sé dónde estaría. Pero yo creo que es muy, muy claro que más allá y sin idealizar a una persona que tenía, pues seguro que un montón de defectos y de errores, aproximar esta idea de la amistad entre Castillo y Berta y entre la posibilidad de que ella misma le pasara información es absolutamente contraria al hecho de que mataron a Berta, ¿verdad? Creo que la empresa hubiera logrado eso, estaría represado el río Hualcarque y no estaría libre como lo está ahora.
De la red denunciamos precisamente el día de su testimonio que pues estas personas poderosas que están detrás de David Castillo, al parecer no conformes con haberles quitado la vida a Berta en este intento de desarticulación, ¿verdad?, del proyecto emancipatorio del COPINH, pues parece que ahora está utilizando el tribunal para seguir desprestigiando y deslegitimando a Berta y su lucha. Tiene mucho que ver con lo que pues ya usted nos hablaba ahorita, y pues que da como toda una percepción de que este fuera un juicio más en contra de Berta Cáceres que digamos que en contra del coautor de su crimen. No sé si usted también comparte esa misma percepción. Sí, de hecho es una de las cosas que yo no dije que hubiera tenido que decir, en parte porque cuando preguntaban al respecto, nuestros abogados objetaban, pero cabal, que todas las argumentaciones que usó la defensa de Castillo iban hacia ahí, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántas veces fue a cenar, desayunar y almorzar con Castillo? ¿Usted sabe cuántas? Digo, bueno, es que era claro que estaban haciendo un juicio sobre la credibilidad ética o moral, más bien, de Berta, y no sobre el asesino, claro, los asesinos. Eso, lo que pasa es muy fácil, eso tiene una parte de morbo bastante vil, ¿verdad? Tiene una parte de cultura popular a la que le gusta como saber estas cosas como el chisme, ¿verdad? Como invocar esa idea del chisme, de lo que pasaba ahí. Y otras preguntas que me hicieron relacionadas con eso, con la vida privada de Berta, efectivamente como que si es que Berta estuviera ahí en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Que es contra ella el juicio. Y eso lo han venido haciendo sistemáticamente. Recordemos que han habido 2 libros al menos publicados, financiados para ese mismo propósito. Es decir, esa es una campaña sistemática. Y yo creo que es muy vil y muy cobarde que hagan una cosa como esta, porque el pueblo de Honduras ha sido despojado de demasiadas cosas. De esa incipiente democracia, de los territorios, del agua, del acceso a la salud, de la educación, y nos quieren quitar además el respeto por la gente que lucha, ¿verdad? Tirar basura encima de la figura de Berta, de su imagen y de su práctica, es como decirle a la gente, miren, ahí están, ¿verdad? Esos son la gente en la que ustedes creen, nada, ¿no? Deteriorarlos más. Pero yo creo que ya, no solo quienes conocemos a Berta, sino la gente común y corriente que sabe de lo que hicieron, ya pasó esa prueba. Lo que queda muy claro es que quienes contratan para asesinar a una mujer que está en su casa, que vive sola, que no está armada y que tiene solamente la fuerza, solamente no, ¿verdad? Que tiene la fuerza de su palabra y su ejercicio político, esos son los cobardes, esos son los viles, esos son los que están en cuestionamiento, no ella. Entonces yo creo que esa prueba, aunque va a ser duro escuchar las cosas que digan, que inventen, que van a montar ahí, porque además los medios de comunicación ahí sí van a darle resonancia al juicio, va a ser muy duro para nosotras y nosotros, pero nosotros creo que sabemos muy bien qué son los argumentos que usan los explotadores. Lo han hecho siempre, lo han hecho contra los líderes de las huelgas, lo han hecho contra todo el mundo. Siempre han instalado el elemento de desconfiar de la gente, pero encima de eso lo hacen sobre mujeres asesinadas. O sea, deberían de tener vergüenza de usar este elemento, pero evidentemente la vergüenza no existe en este caso, mucho menos en una persona como esta abogada, ¿verdad? Que habla de un modo como aterrorizante y francamente desvergonzado de la manera en que ella se refiere a la gente. Grosero, irrespetuoso y bueno, parece que esa es su práctica. ¿Y cree usted que con este alto grado de misoginia, de racismo, de hostilidad, de desprestigio y también una permisibilidad, ¿verdad?, del tribunal ante el tratamiento de este caso, pues cree usted que se hace o que se va a hacer justicia para Berta desde la Corte Suprema de Justicia? Bueno, Berta decía una cosa que es muy importante. Decía que estamos en un momento en donde también, además de las luchas territoriales, estamos en un momento de lucha de las ideas. Y sí, porque el modelo que están intentando implantar las empresas, la ciudad de modelo, el narcorrégimen que nos gobierna, es un modelo contra la vida de los pueblos. O los modelos que están del lado de los pueblos indígenas, de la lucha comunitaria, campesina, de la feminista, que es otro. Y hay una confrontación de ideas. En esa confrontación de ideas encontramos cosas como esta. Creo que tenemos que tener la suficiente fuerza
y la suficiente capacidad colectiva de pensar y de responder a las argumentaciones con respecto a este tema. La justicia, en este juicio, lo que estamos haciendo es algo muy importante porque estamos enfrentando la impunidad histórica de quienes mandan a matar a la gente, porque tenemos un montón de gente que han sido asesinada. Y se está enfrentando ahí, y se está nombrando ahí, y se está incluso llamando ahí a personas que jamás imaginaron serían ni siquiera nombradas en esos espacios. Eso es lo importante. La sentencia, pues ya veremos para dónde jala el Poder Judicial de Honduras, y más o menos tenemos idea. La sentencia es un paso, pero el juicio de la historia, el juicio de las comunidades, la sentencia de los pueblos ya está hecha, ¿no? Nosotras estamos seguras que a Berta Cáceres la mató la empresa a la cual ella estaba adversando, luchando, pero no solo eso, la mató el modelo capitalista, la mató el modelo patriarcal, el modelo racista contra el cual luchamos, y sabemos que son capaces de asesinar porque es lo que han hecho durante siglos. Entonces no podemos perdernos, digamos, en intentar ir por los canales de la justicia oficial, formal. Sería un gran logro, ¿verdad? Claro, sería un gran logro que condenaran a Castillo por este caso. Creo que hay una prueba pericial también muy importante para entender cómo funcionó la conspiración para su asesinato y donde él participó, pero también saber que la justicia de los pueblos y de las comunidades y de las feministas está en otras partes. Para finalizar, Meli, agradecerle, ¿verdad?, en nombre de muchas de nosotras por colocar su palabra tan certera y tan necesaria ante este tribunal. Y bueno, este espacio siempre se nos hace bien cortito, ¿verdad? Como lo repito casi siempre que estamos ya llegando a la recta final. Y entonces pedirle que nos regale ya un mensaje final para todas las que desde las comunidades, desde las organizaciones, desde el campamento Viva Berta también estamos siguiendo el juicio y luchando también desde nuestros espacios, ¿verdad?, por la justicia para Berta Cáceres. Bueno, yo lo que quisiera no dejar fuera, Ingrid, es saludar con mucha fuerza y con mucha alegría el campamento Viva Berta, porque ese es una muestra, no solamente de la justicia para Berta, sino de un feminismo vinculado al movimiento social, a la perspectiva comunitaria, radical de los movimientos que se está realmente instalando ahí donde están esas carpas. Creo que a mí me da mucha esperanza esta mirada feminista desde este otro sitio, y hay mucho que decir sobre eso. Y lo otro decir es que yo tengo una palabra que tuve la posibilidad de poner ahí, pero que es una palabra colectiva, ¿verdad? Yo no hablaría con las ideas que tengo, sino dialogara con Berta, con Jessica, con ustedes, con Miriam, con todas las hondureñas que hacen las luchas cotidianas. O sea, mi palabra es una palabra de muchas voces, y así fue como me paré ahí y como me sigo sosteniendo. Creo que nosotras sí sabemos que solamente en colectividad vamos a poder seguir luchando por nuestro legítimo y antiguo derecho a la felicidad y a la dignidad. Bueno, pues y desde esa colectividad que usted menciona, la esperamos aquí con los brazos abiertos en Honduras, Meli. Repito que ha sido un gusto tenerla nuevamente en La Rojita, y bueno, pues la abrazamos muy fuerte desde acá. Muchas gracias por compartir con nosotras. Muchos abrazos en el aire para todas. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Vos tenés la bala que muere al detonarse. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra. Tengo la palabra que vive al replicarse. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en esta emisión. No me voy sin antes invitarles a que sigan acercándose al campamento feminista Viva Berta, este espacio de luchas y compartires que hemos instaurado a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para acuerpar el juicio, pero también para hacer y exigir justicia por Berta Cáceres y por el pueblo lenca. Lléguese que aquí le esperamos con plática, comida y muchas actividades para revivir el legado de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres. Yo me despido por hoy, pero será hasta el próximo jueves. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentó su programa La Rojita, Voces Defensoras. Les esperamos el próximo jueves, a la misma hora y en el mismo dial. Porque somos defensoras y no nos van a detener. Defender para mí.